En el extremo noroccidental de Sudamérica, donde el Océano Pacífico abraza las costas de Ecuador y las legendarias Islas Galápagos emergen como laboratorios vivientes de la evolución, se extiende uno de los escenarios marinos más extraordinarios del planeta. Aquí, la convergencia de la fría corriente de Humboldt, la cálida corriente de Panamá y la profunda corriente de Cromwell crea un mosaico de vida capaz de albergar desde diminutos invertebrados de asombrosos colores hasta gigantes que dominan las profundidades oceánicas. Un dato que pocos conocen es que las aguas ecuatorianas forman parte de uno de los corredores migratorios más importantes del mundo para numerosas especies marinas, convirtiéndose en un refugio indispensable para su supervivencia. Esta extraordinaria combinación de corrientes, nutrientes y ecosistemas explica por qué los mares de Ecuador poseen una biodiversidad tan deslumbrante y criaturas de belleza incomparable. Sin embargo, este tesoro natural enfrenta amenazas crecientes provocadas por la contaminación, la pesca indiscriminada y el cambio climático, recordándonos que proteger estos océanos significa preservar uno de los mayores santuarios de vida que aún conserva nuestro planeta. En las inmensas aguas del Océano Pacífico que acarician las costas de Ecuador y abrazan el mágico archipiélago de Galápagos, donde las corrientes marinas esconden antiguos secretos y la vida florece en cada rincón del azul infinito, patrulla un depredador cuya presencia ha inspirado admiración durante millones de años. Su silueta aparece entre las profundidades con una serenidad imponente, avanzando con la confianza de quien ocupa un lugar esencial en el equilibrio del océano. Cada movimiento transmite fuerza, elegancia y precisión, recordándonos que la naturaleza también expresa su belleza a través de los grandes guardianes del mar. Galeocerdo Cuvier es uno de los tiburones más fascinantes y majestuosos que existen. La belleza del tiburón tigre reside en la perfecta combinación entre potencia y elegancia. Su cuerpo robusto presenta una coloración gris azulada o marrón en el dorso, mientras el vientre blanco crea un excelente camuflaje cuando nada entre los distintos niveles de luz del océano. Los ejemplares jóvenes exhiben oscuras franjas verticales sobre los costados, semejantes a las rayas de un tigre, rasgo que da origen a su nombre común y que, aunque se atenúa con la edad, nunca desaparece por completo. Su poderosa cabeza, sus grandes ojos y sus amplias aletas conforman una silueta imponente que inspira respeto sin perder la extraordinaria armonía propia de los grandes depredadores marinos.
Este impresionante tiburón habita aguas tropicales y subtropicales de todo el planeta, encontrando los mares ecuatorianos un entorno privilegiado gracias a la riqueza biológica de sus arrecifes, islas oceánicas y plataformas continentales. Suele recorrer tanto zonas costeras como mar abierto, adaptándose con facilidad a diferentes profundidades según la disponibilidad de alimento. Su dieta es una de las más variadas del reino marino e incluye peces, rayas, tortugas marinas, cefalópodos, aves marinas e incluso carroña, desempeñando un papel esencial como regulador natural de numerosas poblaciones. Gracias a esta función ecológica, contribuye a mantener el delicado equilibrio que sostiene la extraordinaria biodiversidad del Océano Pacífico. La reproducción del tiburón tigre refleja una estrategia evolutiva tan eficiente como compleja. Se trata de una especie ovovivípara, lo que significa que las crías completan su desarrollo dentro del cuerpo materno antes de nacer completamente formadas. Tras un largo periodo de gestación, la hembra puede dar a luz a varias decenas de crías perfectamente preparadas para sobrevivir de manera independiente desde el primer instante. No existe cuidado parental después del nacimiento, por lo que los pequeños tiburones deben aprender rápidamente a cazar y evitar convertirse en presa de otros grandes depredadores. Solo los individuos más fuertes y adaptables lograrán alcanzar la edad adulta y perpetuar el ciclo de la especie. La inteligencia del tiburón tigre se manifiesta en su extraordinaria capacidad para explorar diferentes ambientes, aprender patrones de comportamiento y modificar sus estrategias de caza según las condiciones del entorno. Posee sentidos altamente desarrollados, capaces de detectar olores a enormes distancias, percibir diminutos impulsos eléctricos emitidos por otros animales y captar vibraciones que recorren el agua. Un dato que pocas personas conocen es que sus dientes se reemplazan continuamente durante toda su vida. Cuando uno se desgasta o se rompe, otro ocupa inmediatamente su lugar, permitiéndole conservar siempre una dentadura perfectamente funcional para alimentarse en cualquier circunstancia. Aunque suele ser presentado únicamente como un temible depredador, el tiburón tigre es, en realidad,
una pieza fundamental para la salud de los océanos. Su presencia mantiene el equilibrio entre numerosas especies y evita que determinados animales proliferen de forma descontrolada, contribuyendo al buen funcionamiento de los ecosistemas marinos. Sin embargo, enfrenta amenazas crecientes debido a la pesca intensiva, la captura incidental, la contaminación y la degradación de sus hábitats naturales. Proteger a este magnífico tiburón significa conservar uno de los pilares que sostienen la biodiversidad de los mares ecuatorianos. Al contemplar su imponente figura deslizándose entre las aguas, comprendemos que la verdadera fuerza de la naturaleza no reside únicamente en su poder, sino en el equilibrio perfecto que cada una de sus criaturas ayuda a preservar. Antes de continuar nuestra expedición por las asombrosas aguas de Ecuador, queremos invitarte a formar parte de esta gran comunidad de exploradores del océano. Si este documental te está permitiendo descubrir la increíble belleza, rareza y majestuosidad de las criaturas marinas que habitan uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta, déjanos un like para apoyar nuestro trabajo. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que más personas conozcan la importancia de proteger los océanos. Suscríbete al canal Océano Like y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas expediciones. Cada uno de tus gestos nos impulsa a seguir creando documentales con la calidad y la pasión que la naturaleza merece, llevando un mensaje de conservación a miles de personas y demostrando que, cuando conocemos la extraordinaria vida que existe bajo el mar, comprendemos por qué vale la pena protegerla para las generaciones futuras. Entre las aguas cristalinas del Océano Pacífico que acarician las costas de Ecuador y los legendarios paisajes marinos de las Islas Galápagos, donde los arrecifes de coral florecen como jardines sumergidos y las corrientes transportan la vida desde las profundidades, avanza una viajera milenaria cuya elegancia parece detener el tiempo. Cada suave movimiento de sus aletas dibuja una danza silenciosa que ha permanecido casi inalterable durante millones de años. En ese inmenso escenario azul, la tortuga carey simboliza la delicadeza, la resistencia y la extraordinaria capacidad de adaptación de la naturaleza.
Eretmochelis imbricata es una de las joyas más hermosas y amenazadas que habitan los mares tropicales del planeta. La belleza de esta especie cautiva desde el primer instante gracias a la extraordinaria composición de su caparazón. Sus placas córneas se superponen unas sobre otras como finas tejas naturales, formando un mosaico de tonos dorados, ámbar, marrón, negro y miel que cambia de intensidad bajo la luz del agua. Ninguna tortuga presenta exactamente el mismo diseño, convirtiendo cada ejemplar en una auténtica obra de arte irrepetible. Su cabeza es más estrecha que la de otras tortugas marinas y termina en un pico curvado que recuerda al de un ave rapaz, mientras sus grandes ojos transmiten una expresión serena que refleja la calma del océano donde ha evolucionado durante incontables generaciones. La tortuga carey habita principalmente arrecifes coralinos, lagunas costeras, manglares y aguas tropicales poco profundas, donde encuentra refugio y alimento en ecosistemas de enorme riqueza biológica. En las costas ecuatorianas y en diversas zonas del archipiélago de Galápagos puede observarse recorriendo lentamente los arrecifes, explorando cada grieta en busca de esponjas marinas, su principal fuente de alimento. También consume anémonas, pequeños invertebrados y algas, desempeñando un papel fundamental en el equilibrio ecológico de los corales. Al controlar determinadas poblaciones de organismos marinos, favorece el desarrollo saludable de los arrecifes, considerados uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Su reproducción constituye uno de los viajes más extraordinarios del mundo natural. Después de alcanzar la madurez, las hembras emprenden largas migraciones para regresar a las playas donde nacieron muchos años atrás. Bajo la oscuridad de la noche, excavan cuidadosamente un nido en la arena y depositan decenas de huevos antes de regresar al mar. Tras varias semanas de incubación, las pequeñas crías emergen simultáneamente y corren hacia el océano guiadas por la tenue claridad del horizonte. Desde ese primer instante deberán enfrentar numerosos peligros, y únicamente unas pocas conseguirán sobrevivir hasta convertirse en adultos capaces de repetir este asombroso ciclo de vida.
La inteligencia de la tortuga carey se manifiesta en su extraordinaria capacidad de orientación y en la memoria que le permite recorrer miles de kilómetros con una precisión sorprendente. Los investigadores consideran que utiliza una combinación de señales ambientales y el campo magnético terrestre para localizar playas específicas después de décadas de ausencia. Un dato que pocas personas conocen es que su estrecho pico curvado le permite extraer esponjas escondidas en pequeñas cavidades del arrecife, un recurso alimenticio que muy pocas especies pueden aprovechar. Gracias a esta especialización, ocupa un nicho ecológico único que contribuye directamente a la conservación de los ecosistemas coralinos. La historia de la tortuga carey también es un llamado urgente a proteger los océanos. Durante décadas fue perseguida por la extraordinaria belleza de su caparazón, utilizado para fabricar objetos ornamentales que pusieron a la especie al borde de la desaparición. Aunque hoy cuenta con protección internacional, aún enfrenta amenazas como la pesca incidental, la contaminación por plásticos, la pérdida de playas de anidación y el cambio climático. Cada tortuga que continúa recorriendo libremente los mares de Ecuador representa una esperanza para el futuro de los arrecifes y de toda la biodiversidad marina. Cuidar a esta magnífica viajera significa preservar un legado natural que ha sobrevivido millones de años y que merece seguir inspirando admiración en las generaciones venideras. Sobre las costas bañadas por el Océano Pacífico, donde el cielo parece fundirse con el horizonte y las olas rompen incansablemente contra acantilados, playas y manglares de Ecuador, surca el viento un maestro del vuelo cuya elegancia ha acompañado al mar durante millones de años. Con las primeras luces del amanecer, su silueta recorre la inmensidad azul en busca de alimento, convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas del litoral. Cada planeo parece cuidadosamente calculado, como si el océano y el aire trabajaran juntos para sostener a esta magnífica ave. Pelecanus occidentalis simboliza la perfecta unión entre el mundo marino y el cielo infinito. La belleza del pelícano pardo reside en la armoniosa combinación de sus colores y en la singular forma de su cuerpo. Su plumaje mezcla tonos marrones,
grises, blancos y negros que cambian de intensidad según la edad y la época reproductiva. Durante la temporada de reproducción, la cabeza adquiere delicados matices amarillentos y el cuello luce tonalidades más claras que realzan aún más su elegante figura. Su largo pico, acompañado por una enorme bolsa gular flexible, constituye una de las estructuras más sorprendentes del reino animal. Cuando despliega sus amplias alas y se desliza sobre las corrientes marinas, transmite una sensación de libertad que cautiva a cualquiera que contemple su vuelo. El pelícano pardo habita costas tropicales y subtropicales del continente americano, encontrando las playas, estuarios, islas rocosas y manglares de Ecuador un escenario ideal para prosperar. Es común observarlo descansando sobre muelles, boyas, acantilados o ramas cercanas al mar antes de emprender nuevas jornadas de pesca. Su alimentación está basada principalmente en peces como sardinas, anchovetas y otros pequeños habitantes de aguas superficiales. Para capturarlos, realiza espectaculares clavados desde varios metros de altura, plegando las alas justo antes de impactar contra el agua con una precisión extraordinaria. Su enorme bolsa gular actúa como una eficiente red que retiene a la presa mientras el agua es expulsada lentamente. La reproducción de esta especie fortalece el espíritu de cooperación que caracteriza a muchas aves marinas. Durante la época de cría forma colonias donde decenas o incluso cientos de parejas construyen sencillos nidos sobre el suelo, arbustos o árboles cercanos a la costa. La hembra deposita generalmente entre 2 y 3 huevos que son incubados por ambos padres, quienes alternan cuidadosamente esta responsabilidad. Tras la eclosión, los polluelos reciben alimento regurgitado directamente desde la bolsa gular, permaneciendo bajo el constante cuidado de sus progenitores hasta que desarrollan la fuerza suficiente para emprender sus primeros vuelos sobre el océano. Aunque muchas personas lo consideran simplemente un pescador experto, el pelícano pardo posee una notable capacidad para interpretar las condiciones del entorno. Aprovecha las corrientes de aire con un mínimo esfuerzo,
Observa atentamente los movimientos de los bancos de peces y adapta sus estrategias según el estado del mar. Un dato que pocos conocen es que, antes de lanzarse al agua, puede girar ligeramente su cuerpo en pleno vuelo para calcular con enorme precisión el ángulo del impacto, reduciendo el riesgo de lesiones y aumentando considerablemente el éxito de cada inmersión. Esta extraordinaria habilidad convierte cada captura en una auténtica demostración de cálculo, coordinación y experiencia. La presencia del pelícano pardo constituye un valioso indicador de la salud de los ecosistemas costeros. Allí donde abundan peces, manglares y aguas limpias, esta magnífica ave continúa desempeñando su papel dentro del delicado equilibrio natural. Sin embargo, enfrenta amenazas crecientes provocadas por la contaminación, la sobrepesca, la destrucción de los hábitats costeros y la acumulación de residuos plásticos que ponen en riesgo su supervivencia. Proteger al pelícano pardo significa conservar también los mares de Ecuador y la extraordinaria biodiversidad que albergan. Cada vez que uno de estos elegantes navegantes cruza el cielo sobre el océano, nos recuerda que la verdadera riqueza del planeta depende de nuestra capacidad para respetar y preservar la naturaleza que aún permanece viva. En las inmensas aguas del Pacífico que bañan las costas de Ecuador y rodean el legendario archipiélago de Galápagos, donde las corrientes marinas entrelazan mundos invisibles y el horizonte parece perderse en el infinito, emerge una soberana cuya presencia impone respeto y admiración al mismo tiempo. Su elegante silueta rompe la superficie con una majestuosidad difícil de describir, mientras el sonido de su respiración resuena como un eco ancestral sobre el océano. En ese inmenso escenario azul, la orca se convierte en el símbolo de la inteligencia, la fortaleza y el equilibrio natural. Orcinus orca representa una de las criaturas más extraordinarias y fascinantes que habitan los mares del planeta. La belleza de este magnífico cetáceo radica en el extraordinario contraste de su coloración. Su cuerpo negro brillante parece absorber la profundidad del océano, mientras las amplias manchas blancas que adornan su vientre, sus costados y el área cercana a los ojos crean un diseño elegante e inconfundible.
Su gran aleta dorsal, especialmente desarrollada en los machos, puede elevarse más de 1,5 metros sobre la superficie, convirtiéndose en una auténtica bandera viviente que anuncia su presencia a kilómetros de distancia. Bajo la luz del sol ecuatorial, cada movimiento refleja una combinación perfecta entre fuerza, precisión y una sorprendente elegancia que pocas especies marinas poseen. Las orcas recorren prácticamente todos los océanos del mundo, pero las aguas de Ecuador constituyen un punto privilegiado dentro de algunas de sus rutas de desplazamiento, especialmente alrededor de las Islas Galápagos y ciertas zonas del Pacífico Oriental donde la abundancia de alimento favorece su presencia. Habitan tanto mar abierto como regiones cercanas a plataformas continentales, adaptándose con extraordinaria facilidad a diferentes ambientes marinos. Su alimentación es extremadamente variada e incluye peces, calamares, rayas, tiburones, tortugas marinas y mamíferos marinos, dependiendo de la población a la que pertenezcan. Esta flexibilidad alimenticia demuestra una capacidad de adaptación excepcional dentro del reino animal. La reproducción de la orca fortalece los complejos vínculos familiares que caracterizan a esta especie. Después de un largo periodo de gestación que supera el año, la madre da a luz a una sola cría, la cual permanece bajo su protección durante varios años mientras aprende las habilidades necesarias para sobrevivir. Dentro de cada grupo familiar, los individuos cooperan constantemente en el cuidado de las crías, la búsqueda de alimento y la defensa frente a posibles amenazas. Estas familias pueden permanecer unidas durante toda la vida, transmitiendo conocimientos de generación en generación y formando auténticas comunidades donde la experiencia de los ejemplares más antiguos resulta fundamental para el éxito del grupo. La inteligencia de la orca es considerada una de las más desarrolladas del mundo animal. Posee una extraordinaria capacidad para resolver problemas, comunicarse mediante complejos sonidos y coordinar sofisticadas estrategias de caza que requieren una precisión impresionante entre todos los miembros del grupo. Diversos estudios han demostrado que cada población desarrolla vocalizaciones propias, comparables a verdaderos dialectos que distinguen a unas comunidades de otras. Un dato que pocas personas conocen es que las orcas también transmiten técnicas específicas de alimentación como parte de una auténtica cultura,
permitiendo que determinados comportamientos se conserven durante generaciones sin necesidad de estar determinados únicamente por el instinto. Observar una orca deslizándose libremente por las aguas ecuatorianas es contemplar uno de los mayores logros de la evolución marina. Sin embargo, incluso este formidable depredador enfrenta amenazas cada vez más serias provocadas por la contaminación, la disminución de sus presas, el ruido generado por el intenso tráfico marítimo y los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas oceánicos. Cada grupo familiar perdido representa la desaparición de un valioso legado biológico y cultural construido durante décadas. Proteger los mares de Ecuador significa conservar el hogar de estas extraordinarias viajeras y comprender que la verdadera grandeza del océano no reside únicamente en su inmensidad, sino en las maravillosas formas de vida que aún dependen de nuestra voluntad para seguir existiendo. En las aguas cristalinas donde el Océano Pacífico abraza las costas de Ecuador y las corrientes marinas acarician los arrecifes con una calma casi eterna, descansa una criatura que parece haber sido moldeada con los colores del cielo reflejados sobre el mar. Su presencia transforma el fondo oceánico en un paisaje de ensueño, donde cada roca y cada coral se convierten en el escenario perfecto para una de las obras más delicadas de la naturaleza. La estrella de mar azul avanza lentamente, sin prisa, recordándonos que incluso los movimientos más discretos pueden encerrar una belleza capaz de cautivar al mundo entero. Lynkia laevigata representa uno de los invertebrados más fascinantes y elegantes del reino marino. La extraordinaria belleza de esta especie reside en la intensidad de su coloración, un azul brillante que pocas criaturas marinas logran igualar. En algunos ejemplares aparecen delicados matices turquesa o violetas que cambian ligeramente según la profundidad y la luz del agua. Su cuerpo, generalmente formado por 5 largos brazos perfectamente simétricos, posee una superficie lisa que resalta aún más su llamativo color. Sobre los arrecifes coralinos parece una auténtica estrella caída del firmamento, contrastando con los verdes, amarillos y rojizos del entorno submarino. Su apariencia serena y casi perfecta la ha convertido en una de las especies más fotografiadas y admiradas por buceadores de todo el mundo.
La estrella de mar azul habita principalmente arrecifes coralinos, lagunas costeras y fondos rocosos de aguas cálidas y poco profundas, donde encuentra abundante alimento y refugio entre corales, esponjas y formaciones calcáreas. Aunque es más común en las regiones tropicales del Indo-Pacífico, existen registros de especies muy similares y comunidades de estrellas marinas que enriquecen diversos ecosistemas marinos relacionados con las corrientes que influyen en las aguas ecuatorianas y son ampliamente representadas en documentales de biodiversidad tropical. Su alimentación incluye pequeñas películas de microorganismos, restos orgánicos, esponjas y otros diminutos invertebrados que consume lentamente utilizando un sofisticado sistema digestivo adaptado para alimentarse directamente sobre las superficies marinas. Su reproducción constituye uno de los fenómenos más sorprendentes del mundo submarino. Puede reproducirse de forma sexual, liberando células reproductoras al agua, pero también posee una extraordinaria capacidad de reproducción asexual mediante la regeneración. Cuando uno de sus brazos se desprende y conserva parte del disco central, tiene la posibilidad de desarrollar un individuo completamente nuevo. Este asombroso mecanismo aumenta sus probabilidades de supervivencia frente a lesiones y ataques de depredadores. El crecimiento de cada nuevo ejemplar requiere paciencia y tiempo, pero demuestra hasta qué punto la evolución ha dotado a esta especie de recursos extraordinarios para perpetuar su existencia. Aunque carece de cerebro y de órganos sensoriales complejos, la estrella de mar azul posee un sistema nervioso distribuido que le permite coordinar con precisión el movimiento de cientos de pequeños pies ambulacrales ubicados bajo cada brazo. Gracias a ellos puede desplazarse, adherirse firmemente a las rocas e incluso manipular el alimento con sorprendente eficacia. Un dato que pocas personas conocen es que también dispone de pequeños órganos sensibles a la luz en la punta de cada brazo, permitiéndole distinguir entre zonas iluminadas y oscuras para orientarse dentro del arrecife. Esta sencilla pero eficiente forma de percepción demuestra que la naturaleza encuentra soluciones extraordinarias incluso en los organismos más aparentemente simples. Cada estrella de mar azul que adorna silenciosamente los arrecifes representa mucho más que un espectáculo de color. Constituye una pieza esencial del delicado equilibrio que mantiene vivos los ecosistemas marinos. Sin embargo, el deterioro de los arrecifes, la contaminación,
el cambio climático y la extracción irresponsable para el comercio de especies ornamentales amenazan su supervivencia en numerosas regiones del planeta. Proteger los océanos significa también cuidar a estas discretas guardianas del fondo marino, cuya existencia contribuye a conservar la riqueza biológica de los mares. Al contemplar su serena belleza, comprendemos que la verdadera grandeza de la naturaleza también habita en las criaturas más silenciosas, aquellas que, sin hacer ruido, sostienen el equilibrio de un mundo extraordinario. En las inmensas aguas del Océano Pacífico que rodean las costas de Ecuador, donde las profundidades se convierten en un reino de oscuridad casi absoluta y el silencio solo es interrumpido por antiguos cantos submarinos, viaja un gigante cuya historia comenzó mucho antes de que el ser humano explorara los océanos. Cada vez que emerge para respirar, rompe la superficie con una serenidad que inspira asombro, como si el mar revelara por un instante uno de sus secretos mejor guardados. El cachalote representa la unión perfecta entre fuerza, inteligencia y resistencia, convirtiéndose en uno de los mamíferos marinos más extraordinarios que habitan las aguas ecuatorianas. Physeter macrocephalus continúa siendo uno de los mayores exploradores de las profundidades del planeta. La belleza del cachalote no reside únicamente en su impresionante tamaño, sino también en la singularidad de su anatomía. Puede superar los 18 metros de longitud, convirtiéndose en el cetáceo con dientes más grande del mundo. Su enorme cabeza, que ocupa aproximadamente un tercio de todo su cuerpo, le otorga una silueta inconfundible y alberga un órgano especializado que desempeña un papel fundamental en la ecolocalización. Su piel gris oscura, marcada por arrugas y cicatrices naturales adquiridas a lo largo de su vida, refleja la historia de incontables inmersiones en un ambiente extremo donde muy pocas criaturas pueden sobrevivir. Cada detalle de su cuerpo revela millones de años de evolución perfectamente adaptada al océano profundo. Los mares de Ecuador, especialmente las aguas que rodean el archipiélago de Galápagos y diversas zonas del Pacífico Oriental, forman parte del hábitat de esta magnífica especie. El cachalote prefiere regiones donde el fondo oceánico desciende abruptamente hacia grandes profundidades, ya que allí encuentra el alimento que sostiene su enorme organismo.
Su dieta está compuesta principalmente por calamares gigantes, calamares de gran profundidad, pulpos y diversos peces que habitan cientos o incluso miles de metros bajo la superficie. Para localizarlos utiliza un sofisticado sistema de ecolocalización, emitiendo potentes clics sonoros que le permiten orientarse y detectar presas en completa oscuridad con una precisión extraordinaria. La reproducción del cachalote refleja la compleja organización social que caracteriza a esta especie. Las hembras viven formando grupos familiares estables junto con sus crías y otros individuos jóvenes, creando comunidades donde la cooperación desempeña un papel esencial. Después de una gestación que puede extenderse por más de 14 meses, nace una sola cría que permanecerá junto a su madre durante varios años mientras aprende a respirar, bucear, comunicarse y desenvolverse en el inmenso océano. Los machos adultos, en cambio, suelen llevar una vida mucho más solitaria y realizan largas migraciones hacia aguas frías antes de regresar periódicamente a las zonas tropicales para reproducirse. La inteligencia del cachalote figura entre las más sorprendentes del reino animal. Posee un cerebro que es el más grande conocido en cualquier especie viviente, lo que favorece complejas capacidades de aprendizaje, memoria, cooperación y comunicación. Los científicos han descubierto que cada grupo desarrolla secuencias particulares de clics conocidas como codas, utilizadas para identificarse y mantener la cohesión familiar. Un dato que pocas personas conocen es que este extraordinario cetáceo puede permanecer sumergido durante más de una hora y alcanzar profundidades superiores a los 2000 metros, soportando presiones que resultarían letales para la mayoría de los seres vivos gracias a extraordinarias adaptaciones fisiológicas desarrolladas durante millones de años. Cada cachalote que navega libremente por los mares ecuatorianos representa una parte invaluable del patrimonio natural del planeta. Sin embargo, estas magníficas criaturas enfrentan amenazas cada vez mayores debido a la contaminación por plásticos, el ruido provocado por el intenso tráfico marítimo, las colisiones con embarcaciones, el cambio climático y la alteración de los ecosistemas oceánicos. Proteger al cachalote significa conservar no solo a uno de los mamíferos más impresionantes de la Tierra, sino también la salud de los océanos de los que depende toda la vida marina.
Al contemplar a este coloso desaparecer lentamente hacia las profundidades, comprendemos que los mayores tesoros del planeta no siempre están a la vista, sino ocultos en un mundo submarino que aún necesita de nuestro respeto y protección. En los tranquilos fondos arenosos donde las cálidas aguas del Pacífico abrazan las costas de Ecuador y las corrientes marinas acarician suavemente el lecho del océano, emerge un espectáculo tan delicado como inesperado. Cientos de pequeñas siluetas se balancean al unísono siguiendo el ritmo del mar, semejando un prado submarino que cobra vida con cada ola invisible. Desde la distancia parecen tallos mecidos por el viento, pero al acercarse revelan el secreto de su existencia. La anguila jardinera transforma el fondo marino en un paisaje casi mágico, demostrando que la naturaleza también crea maravillas a partir de los movimientos más sutiles. Heteroconger clausewitzi es una de las criaturas más curiosas y encantadoras del océano. La belleza de esta singular especie reside en su extraordinaria elegancia y en la perfecta sincronía de sus colonias. Su cuerpo es largo, delgado y flexible, adornado con suaves tonalidades amarillentas, grisáceas y marrones salpicadas por pequeños puntos oscuros que le permiten confundirse con el entorno arenoso. Sus grandes ojos permanecen siempre atentos al movimiento del agua, mientras la parte visible de su cuerpo se inclina con increíble precisión siguiendo la dirección de las corrientes. Cuando decenas o incluso centenares de individuos emergen simultáneamente de la arena, crean una imagen hipnótica que recuerda un inmenso jardín submarino movido por una brisa invisible. La anguila jardinera habita principalmente fondos de arena cercanos a arrecifes coralinos y zonas protegidas de aguas tropicales, donde las corrientes transportan constantemente diminutos organismos de los que se alimenta. En diversas regiones del Pacífico Oriental, incluidas áreas marinas relacionadas con los ecosistemas ecuatorianos, forma colonias permanentes excavando madrigueras profundas que refuerza cuidadosamente con mucosidad para evitar que colapsen. Cada individuo permanece fiel a su refugio durante largos periodos, asomando únicamente la parte superior del cuerpo mientras captura el plancton que flota en el agua. Esta estrategia le permite obtener alimento sin alejarse demasiado de la seguridad de su hogar.
La reproducción ocurre mediante el encuentro de machos y hembras que viven en madrigueras cercanas dentro de la misma colonia. Durante la época reproductiva, ambos sincronizan cuidadosamente sus movimientos para acercarse lo suficiente y liberar sus células reproductoras en el agua sin abandonar completamente la protección de sus refugios. Tras la fecundación, las diminutas larvas son transportadas por las corrientes marinas durante varias semanas antes de establecerse en nuevos fondos arenosos, donde comenzarán a excavar su propia madriguera. Este proceso favorece la expansión de las colonias y garantiza que nuevas generaciones continúen formando estos sorprendentes jardines vivientes bajo el océano. Aunque su aspecto transmite una enorme fragilidad, la anguila jardinera demuestra una notable capacidad para interpretar lo que ocurre a su alrededor. Cada individuo permanece atento a cualquier sombra o vibración sospechosa, reaccionando con una velocidad sorprendente. Un dato que pocas personas conocen es que puede desaparecer completamente dentro de su madriguera en una fracción de segundo cuando detecta la presencia de un depredador, para reaparecer poco después si el peligro desaparece. Además, cada ejemplar memoriza perfectamente la ubicación exacta de su refugio, evitando confundirse incluso cuando cientos de vecinos ocupan el mismo fondo marino en una colonia densamente poblada. Las colonias de anguilas jardineras representan mucho más que un espectáculo visual. Son un reflejo del delicado equilibrio que sostiene la vida en los océanos. La degradación de los arrecifes, la contaminación, la sedimentación provocada por ciertas actividades humanas y el cambio climático amenazan los ecosistemas donde estas extraordinarias criaturas prosperan. Proteger los mares de Ecuador significa también conservar estos silenciosos jardines submarinos, cuya existencia depende de aguas limpias y hábitats saludables. Al contemplar cómo cientos de pequeños cuerpos se balancean en perfecta armonía con las corrientes, comprendemos que la naturaleza no necesita recurrir al tamaño para inspirar admiración, sino únicamente a la extraordinaria creatividad con la que ha dado forma a la vida durante millones de años. Al llegar al final de este recorrido por animales marinos de los mares de Ecuador, parte 2,
comprendemos que el océano es mucho más que una inmensa extensión de agua. Bajo su superficie habita un universo extraordinario donde cada especie, desde la más pequeña e inadvertida hasta la más imponente, cumple una misión esencial para mantener el delicado equilibrio de la vida marina. Durante millones de años, la evolución ha moldeado criaturas de asombrosa belleza, inteligencia y capacidad de adaptación, convirtiendo a los mares ecuatorianos en uno de los mayores tesoros naturales del planeta. Cada encuentro con estos fascinantes animales nos recuerda que la naturaleza aún guarda secretos capaces de despertar nuestro asombro y nuestra admiración. Sin embargo, este patrimonio irreemplazable enfrenta desafíos que aumentan con el paso del tiempo. La contaminación por plásticos, la sobrepesca, el cambio climático, el deterioro de los arrecifes y la alteración de los ecosistemas costeros ponen en riesgo la supervivencia de innumerables especies que dependen de océanos sanos para existir. Cada acción responsable, por pequeña que parezca, contribuye a proteger este frágil equilibrio que sostiene la vida marina. Cuidar los mares de Ecuador significa preservar uno de los santuarios de biodiversidad más importantes del mundo, garantizando que las futuras generaciones también puedan maravillarse con estas criaturas que han convertido el océano en una de las obras más extraordinarias de la naturaleza. Si este documental despertó tu admiración por las increíbles criaturas que habitan los mares de Ecuador, déjanos un like para seguir apoyando la creación de más documentales dedicados a los grandes tesoros naturales del planeta. Tu apoyo nos motiva a continuar explorando los ecosistemas más fascinantes del mundo y a compartir historias que inspiran respeto y amor por la naturaleza. Y la aventura aún no termina. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla en este mismo momento y acompáñanos en una nueva expedición para descubrir especies sorprendentes, paisajes inolvidables y los secretos mejor guardados de los océanos.